13ª edición Feria del Libro Comodoro Rivadavia, Feria Internacional, por supuesto Centro Cultural, el equipo técnico que nos acompaña permanentemente para esta transmisión y más invitados, Nancy Alué. Así es, vamos a darle la bienvenida. Él es investigador del Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor, por supuesto. Le vamos a dar la bienvenida a César Herrera. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir con ustedes en este estudio en la Feria del Libro. Bueno, realmente tenemos mucho que hablar y si tenemos que hablar de economía diríamos que no sabríamos por dónde empezar, pero sí tenemos un indicador que tiene que ver con las últimas investigaciones que has estado llevando adelante junto con el observatorio. En primer lugar, por ahí resulta interesante conocer cuáles han sido esos resultados, los que arribaron primero con la investigación que tiene que ver con el endeudamiento de las familias. Sabemos que es un tema a nivel nacional, pero ustedes hicieron una investigación que tiene que ver con nuestra ciudad y con la región. Bueno, en ese caso lo que trabajamos fueron una caracterización general que me parecía que faltaban en los análisis a nivel nacional. Después tomamos el central de deudores del Banco Central y el informe del CEPA, que está muy bueno sobre ese misma. Y por último hicimos otra apreciación que tiene que ver con el endeudamiento, cómo impacta en Chubut, cómo impacta en los jóvenes. Y por último la apreciación era algo que nosotros veíamos que era el diferencial de tasas, entre cuando yo coloco un plazo fijo, la tasa está al 20, pero cuando me viene y pago el mínimo de la tarjeta, al 80. Y si vamos a una billetera virtual, está del 150 en adelante, con un promedio de 200%. Entonces, en un proceso de desinflación, las tasas liberadas son una transferencia de las familias hacia el sector financiero. Entonces, en base a esos 4 ejes, en principio no es un problema solamente económico, sino genera problemas sociales, de violencia familiar, de violencia barrial. No, es un problema emocional, o sea, la familia cae en frustración de no poder pagar sus cuentas y piensa que es un problema individual cuando es algo más general. Es un problema político, por eso hay 18, hemos detectado proyectos en el Congreso que tienen que ver con atender a este endeudamiento de las familias en Argentina creciente y es un problema económico en el sentido que no permite el sostenimiento de la vida material. Sí, no permite alguna solución tampoco pareciera ser, César, ¿no? Y en líneas generales, si vos lo escuchás a Ravier, que es el vocero, y a Milei, siguen una línea argumental que nadie los obligó a endeudarse. Y en líneas generales lo que nosotros creemos es que esta es una consecuencia negativa del programa económico elegido para bajar la inflación. O sea, nosotros necesitábamos socialmente que la inflación fuera menor. El programa elegido en general tiene soluciones ortodoxas, podríamos decir bajarla a los palos, es decir, dejar de emitir para financiar el déficit del Estado, pero cuando uno analiza las estadísticas, la emisión fue muy alta. Es extremadamente alta la emisión que ha hecho este gobierno. El déficit, según su propia fue pulverizado en el mismo mes de su asunción. Entonces realmente no cuaja el argumento ese. Entonces, cuando vos tenés un programa heterodoxo, lo que busca es bajar los precios, el nivel de precios, preservando el poder adquisitivo de la población. No es la receta elegida, con lo cual nosotros decimos, en parte tiene que ver las personas y su endeudamiento sin pensarlo, o siguiendo una lógica inflacionaria que me va a licuar la deuda, pero es una consecuencia negativa del plan económico y del modo elegido por Milei y Caputo para bajar la inflación. Bueno, y de ahí justamente vemos los números que compartimos y dialogamos con vos mes a mes, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con la canasta familiar, que lamentablemente mes a mes va creciendo justamente lo que es ese número y ese monto para una familia tipo, ¿no? Así es. Nosotros estamos con 800, casi llegando a 900.000 pesos la canasta básica de alimentos.
para tener siempre un parámetro, porque al no ser el INDEC y nosotros medir solamente de una manera electrónica en supermercados de la región de la Patagonia Sur, comparamos con Bahía Blanca, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el INDEC. Y tenemos diferencia de un 25% aproximadamente con el INDEC en la canasta de alimentos. Nos acercamos bastante más a Bahía Blanca, que es la segunda en monto detrás de la nuestra, en el orden de un poquito menos de los 800.000 pesos. Y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una canasta en ese mismo monto. Después lo que hace Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que su canasta total es mucho menor que la nuestra, está en el 1.700.000. Pero ahí lo que juega es que el sistema de subsidios todavía sigue existiendo para esas localidades. Entonces, se cortó el subsidio para la energía eléctrica en Chubut, ya mucho antes de la llegada del gobierno de Milei, pero sigue existiendo en parte para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se cortó el subsidio al transporte y más o menos pasa lo mismo, sigue existiendo para esos lugares. Y entonces la canasta básica total que comparte esos elementos está llegando a los 2 millones de pesos. Yo calculo que en breve, un par de meses, estaremos en ese monto. Y ahí lo que nosotros hicimos fue mirar los salarios la serie que mejor tenemos es una serie del OEDE, que es salario privado registrado, o sea, sería salario privado en blanco. Ahí viene el salario bruto, que es el bruto que figura en el recibo de sueldo de todos los trabajadores que cobramos con recibo de sueldo. Ese bruto lo transformamos en neto, en una estimación, y ese neto, que sería el ingreso disponible o ingreso de bolsillo, lo medimos con nuestra canasta básica total. Y ahí, para resumirles el trabajo, en 2022 estaba en un salario neto privado registrado en la provincia de Chubut, adquiría 1,78 canastas del observatorio. En marzo del 2024, después de la devaluación, un salario privado 1,34. En diciembre del año 2024 y todo el año 2025, 1,50. Y ahora, en los últimos meses del 2026, fue bajando lentamente 1,49, 1,48, y estamos en 1,46, con tendencia hacia el 1,40, que es para nosotros, como es un indicador creado por nosotros mismos, 1,40 es como que es un punto donde de amarillo pasa a rojo. Claro. Y entonces ahí viene la distinta reagrupación que podemos hacer, porque un salario del sector el que representa la radio, que es el sector de la construcción, está levemente por encima de nuestra canasta. Y a su vez, en otro trabajo que hemos hecho en este mes de julio, miramos, y si vos haces una serie mucho más larga, en Chubut se han perdido 7.000 puestos de trabajo en la construcción. El secretario general del gremio lo que dice es que últimamente solamente 2.000 puestos de trabajo, por lo menos es lo que yo he leído aquí en Comodoro. En Comodoro, y se han perdido 7.000 en la provincia del Chubut. Entonces, eso es una degradación que tiene un hilo conductor. O sea, primero, pérdida de trabajo formal, me voy hacia la informalidad. Sigo viviendo, pero cobro menos y tengo menos derechos laborales. Pérdida de poder adquisitivo es lo que les acabo de relatar hace un ratito, y eso es una consecuencia directa del endeudamiento, que es el que podemos charlar ahora. Se habla de que en el mes de noviembre se habrá perdido un sueldo completo. Son distintas estimaciones. O sea, lo que nosotros hacemos es, podemos deflactar, pero ese al mismo término lo hace poco transmisible para una persona. Entonces yo le digo, mira, lo que hago es, te calculo un salario y después te lo divido por la canasta. Eso es fácil, es un indicador sencillo, construcción, y uno entiende que 1,34 es menor que 1,78. Entonces, en líneas generales, otros colegas y otros observatorios lo que dicen es, habríamos perdido un salario, también es una buena. Otros decimos, perdimos el 40% del poder adquisitivo, el 20%, el 13%. Entonces, uno emplea diversas formas de comunicar. La nuestra es IA, el indicador de accesibilidad a la canasta básica total del observatorio, que es una forma que hemos elegido para
como decía recién Renata Hiller, ser lo suficientemente convincentes en la transmisión de lo que hacemos, y por otro lado, que la construcción sea difícil, pero eso sea motivo de que yo le pase el informe a un colega y diga, haga las críticas correspondientes. Claro. César, bueno, también uno de los últimos estudios, razón por la que, además de todo lo que hemos hablado, estás aquí, al menos acompañándonos en el streaming de la Feria del Libro y en sintonía con la 103.3, tiene que ver con uno de los últimos estudios que se conoció justamente del observatorio, que viene de la mano con los supermercados chinos, ¿no? Que han sido furor ya en la ciudad, y también es una cuestión que está en nuestra agenda, porque no quiero exagerar mucho, pero cada 5 cuadras estoy segura que en algún lado vemos un supermercado chino, ¿no? Ha justamente analizado esta demanda. Bueno, en líneas generales, por ahí más relajado, porque acá tenemos un poquito más de tiempo que los habituales. Nosotros venimos trabajando con algo que no es visible todavía para el público, que sería un modelo basado en agentes. Es decir, ¿qué pasa en la realidad? Un agente serían los supermercados chinos, otro agente sería el conjunto de fruterías y verdulería. ¿A dónde compran? ¿Qué es lo que hacen? ¿De dónde se abastecen? ¿A quién le venden? ¿En qué barrio están ubicados? Ese sería un modelo basado en agentes. Eso nos llevó a cuantificar las transacciones, porque nuevamente otro formato que hemos elegido es el formato físico. Sí, un permiso de construcción es un permiso de construcción. La declaración de una casa de 120 metros cuadrados son 120 metros cuadrados. La carga de 16.000 litros de gasoil y este mes cargué 14.000, es la cantidad de gasoil que se utiliza para el transporte público. Entonces, indicadores físicos estamos analizando como una treintena. Entonces, esa treintena nos lleva a ese informe, que es decir, ¿cómo dimensionamos la pérdida que pasa en el supermercado? Entonces, con colegas con los cuales yo trabajo y que tengo colegas suyos, pero que periodista de datos le llamo yo, intercambiamos. Entonces, el periodista de datos que dice, no, bajó en términos reales la cantidad de compras que se hacen en Chubut y cayó un 4%, mucho más, 4% a nivel nacional y mucho más a nivel regional. O sea, los supermercados perdieron. Eso quedaría una mirada directa que se está consumiendo menos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, miremos las transacciones, para no hacer lo mismo que hacen los periodistas. Miremos las transacciones. Entonces nos dimos cuenta que en promedio un supermercado tenía hace algunos años, en 2017, 800.000 transacciones mes. El conjunto de los supermercados. En Comodoro Rivadavia. Y que miramos, sacamos una foto en el 2017 y sacamos una foto ahora. Y en el 2026 tiene 600.000 transacciones. O sea, hasta ahí coincidimos con la línea argumental de los que analizan las cosas económicamente, como también nosotros lo hacemos. La pregunta siguiente es, ¿y a dónde fueron esas 200.000 transacciones? ¿Es que la gente dejó de comprar? Entonces aparecen ahí los autoservicios mayoristas, que nosotros tenemos 2 grandes de origen extrarregional, de capitales de origen, y 1 grande de capitales regionales. Entonces esos tenían 30.000 transacciones y llegaron a tener 120.000 y ahora tienen cerca de 100.000. Entonces decían, bueno, 200.000, 100.000 se fueron para los autoservicios mayoristas. Y después decimos, ¿y las otras 100.000? ¿A dónde fueron? Y fueron al conjunto de supermercados chinos. Entonces nosotros tenemos un trabajo que ha hecho Daniel Berns y Santiago Sinaga, que tiene que ver con un sitio donde vamos, le sacamos una foto de lejos al supermercado chino, ahí se ve su fachada, llegamos al supermercado y ahí establecemos una georreferenciación. Entonces buscamos los supermercados chinos en Comodoro Rivadavia, fuimos, le sacamos foto y estimamos, ahí sí la estimación es más grosera, que andarán entre 80.000 y 100.000 transacciones mes. Entonces nos seguían faltando, porque del momento de máxima al momento de mínima eran como 230.000 que habíamos perdido. Y los otros lo dimos con otra respuesta que dimos a la prensa también. Porque, ¿cuántas familias se fueron? Entonces analizamos las bases de datos usuarias de la EPH de Neuquén Plotier y nos dio que cerca de 2.500 familias se habían ido para allí. Entonces, resumen del trabajo. Los supermercados perdieron. Los autoservicios mayoristas ganaron. Los chinos ganaron un espacio importante con la proximidad y con la menores precios en bebidas, claro, fundamentalmente. Y otra parte es que se nos fueron. O sea, las transacciones siguen siendo más o menos las mismas, lo que pasa que ahí viene lo económico. Antes las transacciones
eran como de un monto mucho más alto y ahora son de un monto real mucho más bajo, y ahí se ve la pérdida de poder adquisitivo. Pero en transacciones estamos más o menos parecidos. Bien. Bien. Bueno. Nosotros siempre abusamos de ustedes, entre comillas, porque permanentemente, hace muchos años, vos y tu equipo de trabajo brindan la información, nosotros por supuesto la usamos, la transmitimos. Contame un poco de Chenquebot, Bueno, para gente que por ahí no sepa todavía. el Chenquebot, acá tu compañera recién me dice, che, no sacaron el último informe del Chenquebot. Claro. O sea, No dije che. Exigiendo encima. Sí, che, Che, ¿qué pasó? te No dijo, dije che. che. César, no sacaron. ¿Qué pasó con el último informe? Lo estamos redefiniendo un poco porque nuevamente nos pasó con nuestra web de precios. En octubre del 2023 nosotros nos sentamos en una mesa así, todas las cámaras de televisión, los reporteros, y dijimos, con esta los matamos, que era una web electrónica para mirar los precios. Diciembre, 150 visitas. Enero, 200 visitas. En noviembre 150 visitas, diciembre 200. Y empezamos a preguntarle a nuestra propia familia, ¿no? No sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque es engorroso, porque no permite en el supermercado comparar no esto, no otro, no otro. Entonces, el ego nuestro que veníamos a decir, esta innovación va a ser fulgurante, quedó herido, pero como en mes de enero tenemos vacaciones, limpiamos, lamimos nuestras heridas y volvimos en el mes de febrero. Les contaba que esta idea literaria que es de contar un hecho, en febrero tuvimos 20.000 visitas, después que hicimos caso a las personas. Bien. 20.000 visitas. Mirá. En mayo, 220.000 visitas. Epa. Le hicimos caso a las personas. Entonces, claro, esta es la idea de la ciencia y la transmisión de conocimiento y el sentido común o la experiencia propia de cada uno de los que está. Todos saben hacer las cosas. Entonces vos creés que desde la ciencia le va a enseñar a hacer, no es nuestro caso, pero estoy haciendo una parábola, enseñar a comprar al ama de casa. Y el ama de casa te dice, tu propuesta no sirve para nada. Entonces, y entre que eso no sirve para nada, recogimos parte de lo que nosotros habíamos hecho y le incorporamos la sapiencia de aquellas personas que... Ese resultado fue que de 200 visitas pasamos a 220.000, que fue el máximo histórico en ese momento. ¿Qué pasó ahí? Empezamos a trabajar, porque nosotros no somos un index, somos un equipo de investigación. Y sabíamos que Milei en cualquier momento iba a cortar la base de datos. Cuando llegamos a tener, a los 2 años, que fue en enero de este año, una web que tenía un avance espectacular y que era mucho más accesible, Milei nos cortó los datos. Entonces, con otro chico que es un capo, también que se llama Yamil Cruz, que se va a recibir ahora, está haciendo la tesis para recibirse de licenciado en informática, él venía haciendo otra técnica que se llama web scraping, y ahí empiezan a surgir. Es como que nos comunicamos con las APIs de los supermercados en toda la Patagonia, extraemos parte de información, simulamos que estamos navegando, entonces tenemos el buscador de precios y tenemos el Chenquebot. Que el Chenquebot es como que los precios se toman todas las semanas y vos vas viendo qué artículos aumentan, qué artículos disminuyen, cómo va el pulso, que eso también es no digo una copia, porque nosotros no obtuvimos, pero sí la idea se nos ocurrió de ver un par de consultoras de Argentina y nosotros estamos re contentos, porque si bien no tiene muchos adeptos el Chenquebot, te dice todas las semanas qué aumentó, qué producto aumentó, cómo está, y ahora lo vamos a remodelar para que tenga más adeptos en función de entregar información más llana, más no tanto periodística, sino más accesible por la persona que realiza las compras de la Nosotros casa. lo tomamos y se lo contamos a la audiencia cada Claro, semana. Por claro, eso estábamos claro. extrañando. Lo mismo porque pasa en Trelew, preguntan lo también. mismo pasa en Trelew, lo mismo pasa en Río Gallegos, lo mismo, y que esa es otra definición que a nosotros nos pone muy contentos, pero también nos obliga a meterle, Claro, a seguir trabajando. A seguir trabajando, ¿por qué? Porque Río Gallegos hace lo mismo, en Trelew está como ustedes, hay Federico Sánchez hace la semana en números y entonces siempre utiliza el Chenquebot en el día que se publica, y tenemos Ballenabot, en Gateras, Gorosito Bot, no me acuerdo cómo se llama el de Santa Cruz, y el de Río Gallegos, y el de Puerto Deseado. Así que vamos
ganando eso. Nosotros somos Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, pero somos ahora Observatorio de Economía de la Patagonia Sur. Entonces vamos ganando presencia desde Comodoro Rivadavia en todo lo que es Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Muy bien. Bueno, César, te libramos. Gracias como siempre por estar acompañándonos, por brindarnos esta información de manera permanente. ¿Cuándo volvés a ser candidato a intendente de la ciudad? No, ya pasó eso. Y en líneas generales yo siempre hago un análisis, ¿no? La candidatura me impidió ser doctor en economía, que era otro en el mejor momento que tenía. Bueno, pero fue un momento maravilloso en tu vida, sí, con tanta pasión. Aprendí, ¿sabés qué aprendí fundamentalmente? A ser humilde y que cada vez que opinamos no sea tan taxativo, como que nos falta calle. Entonces, para ser candidato a intendente vos tenés que recorrer la calle, y esa recorrida de la calle te lleva a ver una realidad más palpable. Sería como dice Manfred Magniff, que es el economista de cabecera que yo sigo, dice, economistas con los pies en la tierra. Entonces nosotros ahora más o menos tenemos los pies en la tierra. Entonces vamos trabajando otras cosas y empezamos a recibir demandas de la comunidad que vamos a intentar saldar en el campo de mirar los servicios públicos. Ayer estuve con la gente de Defensoría de Derechos de Niños, Adolescentes y Familias para hacer una base de datos para ellos. Entonces también reafirma en este momento tan crítico para la universidad, que tanto salarialmente como el funcionamiento de la universidad y el sistema científico-tecnológico, que podemos y seguiremos siendo de utilidad para las comunidades que nos albergan. Gracias, César, querido. Gracias, como siempre, por Muchas acompañarnos gracias. y por Muy amable. estos datos. Bien, cumplimos con la hora y nos vamos. Salud. Nancy, nos vamos a estudios un ratito. Vamos un ratito, así no lo dejamos tan solo a Claudio Valdevellano, que él se está haciendo cargo de la audiencia, del cumplir con los clientes de la radio allá en nuestra base en la constructora Radio 103.3.